Dios les bendiga a todos. Qué lindo volvernos a ver en Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos. Bueno, los temas se están volviendo cada vez más interesantes y la vez pasada nos quedamos en un Selah, cuando Dios realmente empieza a levantar a aquellos que pueden cambiar toda una generación. Y voy a empezar con el pasaje de Tomás. ¿Y por qué estoy leyendo Tomás, que ni siquiera está en la Biblia? Bueno, pues no está en la Biblia, porque cuando se hizo el canon de la Biblia, Tomás estaba en la India y no todos los escritos que hicieron los apóstoles llegaron a Roma cuando se hizo el canon. Entonces, hay muchos escritos que Dios quiere resucitar y uno de los más maravillosos es este Evangelio de Tomás, también considerado como el quinto Evangelio. Entonces, lo voy a leer. El versículo 56 dice: quien haya comprendido el sistema ha encontrado un cadáver, y quien haya encontrado un cadáver, de él no es digno el luto. Padre, te damos las gracias por tu presencia, porque tú venciste todas las cosas, porque tú eres el camino en las alturas que nos lleva sobre todo sistema de este mundo. Y te pedimos que el espíritu del conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas que tú quieres revelar, sea en medio de nosotros, Señor, y tu revelación y tu espíritu se mueva en medio de cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando. Así que, ¿quiénes son los que pueden realmente transformar una generación? ¿Quiénes son los hijos de luz a quien Dios está escogiendo? Porque estamos en un tiempo de cambios, estamos en un tiempo en que Dios realmente está mirando con suma atención aquellos instrumentos que Él puede usar para un cambio de tiempos. Y así como Abraham fue probado en su fe, poniendo en el altar aquello que Dios le había dado a su hijo amado, la promesa de Dios, Dios le dijo: pon tu promesa, pon lo que yo te he dado en el altar, y esto lo constituye en el padre de la fe. Así también hay cosas que Dios pide de cada uno de nosotros, y a veces, como yo decía la vez pasada, Dios nos pide nuestro ministerio para ser un transformador de una era. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y a mí me gustaría que Lorenza empezara este tema. Y gracias, tía. Y uno de los ejemplos más grandes de aquellos que vencieron el sistema, que comprendieron el sistema y vieron un cadáver y el sistema no fue digno de ellos, es alguien a quien nos apunta la lupa Jesús mismo, diciendo que en los días de la parusía, de la presencia manifiesta del Hijo de Dios, será como los días de Noé, en Mateo 24. ¿Y cuáles son estos días de Noé? ¿A qué se refería Jesús y por qué la importancia de los días de Noé lo pudiéramos aplicar a varias generaciones? Y Jesús aquí está diciendo, cuando Él mismo se manifiesta a una generación, entonces pone un énfasis en los días de Noé, en su Noé, a quien Él eligió. Entonces, con eso, creo que un gran punto de partida es ver lo primordial. Algo que marca los días de Noé es que en esos días había un Noé. Por más redundante que parezca, Noé es una gran clave. Noé no fue cualquier persona, pero Noé estaba fuera del contexto de su era. Noé era la persona, la encarnación, la carne misma de alguien que, escuchando la voz eterna del Padre, iba mucho más allá del tiempo en el cual fue asignado, siendo un profeta para pararse y ser un símbolo de la impiedad siendo removida de la faz de la tierra, y así también el profeta de un nuevo día. Entonces, si tomamos el consejo ahí de Jesús, enfoquémonos hoy en los días de Noé, parte primordial que existía él. Bueno, aquí vemos algo sumamente importante,
Y dice en Hebreos 11, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, estamos viendo una época en la cual vive Noé y Dios le va a hablar cosas que aún no se veían. Jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces le está hablando de cosas que nadie tiene un concepto claro dentro de ellas, dentro de su mente. Entonces, fue advertido acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí estamos viendo cómo la fe es un elemento sumamente importante en sus días. Y la fe está basada en algo que el mundo normalmente no lo está viendo. El mundo normalmente no lo conoce. Es una locura. Es algo que jamás, ¿cómo que va a llover? ¿Cómo que va a caer agua del cielo? ¿Cómo va a ser esto? Un arca, pero ¿de qué se trata esto? O sea, un hombre completamente contrario a lo que se estaba viviendo de una impiedad terrible. Y hoy por hoy es muy claro que estamos viviendo días de impiedad, pues terribles. O sea, realmente las agendas mundiales que está viviendo este siglo, pues son realmente, pues dignas de que realmente hagamos un alto y que querramos ser sumamente útiles para cambiar esto. Porque, pues como se están viendo las cosas, la cosa se ve muy terrible, pero Dios tiene en su mira gente que puede condenar al mundo por la forma en que cree. Amén. Amén. Yo creo que ahí esta palabra que explica bien ahí el versículo cuando dice condenó al mundo es clave, porque vemos que de alguna forma Dios envía a Noé a preparar esto. Noé no solo tiene la fe de recibir la instrucción y empezar a hacerlo, sino la fe de continuarlo en el tiempo, porque obviamente el arca no la hizo un día para otro, no tuvo que cortar cada árbol que construyó el arca, tuvo que aprender a hacer todas las instrucciones, o sea, fue una fe que se sostuvo en el tiempo. Y lo interesante es que esta fe que se sostuvo en el tiempo eh, condena al mundo. Y yo creo que ese concepto del mundo es interesante porque Noé no condenó a la gente en sí, sino que de hecho Noé no fue quien cerró la puerta del arca. No tenía facultades para abrir o para cerrar la puerta del arca cuando comenzó la lluvia. De alguna forma Dios le quita esa facultad a Noé para que no sea él el que decida quién va a morir. O sea, le dice, va a entrar tú y tu familia, pero al final la puerta la cierra Dios, según el relato. Por otro lado, en la misma arca tampoco tenía timón, o sea, la estructura del arca, todo el mundo se lo imagina como un barco, pero la verdad es que el arca era otra cosa, o sea, no tenía cómo manejarla, ¿no? Y nunca la manejó, Dios siempre manejó el arca. Entonces, era condenar al mundo, condenar a este sistema, condenar este cadáver muerto, este zombie que hace como que está vivo, pero en realidad está súper podrido, condenarlo ya de una vez. Y en este sentido, quiero unirlo a dos elementos que hemos hablado en varios de estos encuentros cercanos al séptimo tipo, porque aquí tenemos un Noé que efectivamente es del tipo de encuentros cercanos. Tuvo ese encuentro cercano al séptimo tipo cuando se bajó del arca con una tierra renovada, o sea, es de este tipo de gente. Entonces, lo interesante es que se condena al mundo, completamente todo el sistema del mundo, por medio de un Noé que no tiene el control, solo tiene que obedecer por fe. Entonces, hemos dicho más de alguna vez que romper con ese control, soltar ese control, te hace a alguien a quien Dios puede usar. Y en este caso, Noé hace lo mismo, él solo empieza a obedecer, toda su familia se mete en este trabajo de construir el arca, pero una vez que comienza todo el movimiento, comienza el agua a caer, ya Noé solo tiene que esperar.
Y de hecho llega a tal punto que en la historia cuenta que cuando baja la puerta, digamos, Noé no se baja, se queda ahí mirando cómo está todo seco y espera unos días más que Dios le diga, ahora sí baja. O sea, yo imagino a veces a Noé meses metido en ese lugar, así deseoso de salir, y cuando se abre y puede salir, dice, no, espérense, si Dios no ha dicho que salgamos, y se queda ahí esperando. Y efectivamente Dios le dice días después, ahora sí, y ahí él baja. Entonces, ¿qué es condenar al mundo? El mundo, este zombie, este muerto, este cadáver, funciona mucho en base a la necesidad de control del ser humano, de controlar todo el tiempo nuestra salud, y ahí entra Farmaqueia, de controlar nuestras relaciones, y ahí entra los espíritus de Jezabel, o sea, todos estos espíritus de control, Babilonia, de controlar las creencias de la gente, y ahí entra Babilonia, o sea, todo funciona con esta necesidad de control. Y tenemos un Noé aquí que hace un camino totalmente distinto, y en ese sentido condena finalmente al mundo. O sea, entra en una relación. El arca es un símbolo de Cristo. El hecho que tuviera 3 pisos pues nos habla de la deidad. Es entrar en la deidad a esperar que el juicio de Dios se manifieste, creyendo en él, que Dios va a tomar la absoluta dirección. Ahora, al estar hablando de la tierra paralela o de la tierra nueva, a mí me parece muy interesante 2 cosas. Una es que Dios incluye a los animales. Entonces, los animales entran en Cristo. O sea, si el arca es representativa de Cristo, el reino animal entra con él. Y obviamente parte del reino vegetal, porque tenían que alimentarse. Todo el proceso del arca dura 1 año. Entonces, aquí hay muchas preguntas que las puede resolver únicamente el Espíritu Santo. Porque la lógica humana se rompe tremendamente en el pasaje de Noé. Porque si vemos después de 1 año, si toda la tierra estaba cubierta de agua, Dios tuvo que haber hecho una nueva creación. ¿Por qué? Porque los árboles, el árbol del olivo no crece en 6 meses, ni crece en 15 días. Para que la paloma hubiera traído una ramita, quiere decir que Dios había recreado todos los árboles. Pues de qué iban a comer las jirafas. O sea, todos los que comen frutos, ¿qué iban a comer si los árboles no dan fruto en 1 semana? Entonces, aquí la fe es un asunto muy importante y cómo la fe es un factor radical para condenar al mundo. La vez pasada estábamos hablando de entrar en una dimensión en Cristo, que esa dimensión la llevamos a donde quiera que vamos. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver cuando Dios está hablando de esta parusía. Desgraciadamente está muy mal traducida la escritura en este pasaje, que dice venida, pero la palabra correcta es parusía. La aparición del Hijo de Dios. La aparición para un juicio tremendo que venía sobre Jerusalén, y también estamos esperando un juicio tremendo que venga sobre la tierra, sobre la impiedad. Porque obviamente la impiedad no va a seguir creciendo a ver a que las tinieblas hagan lo que se le pegue la gana. Quien está en control, quien reina, es Dios. Entonces Dios ya tiene puesto un límite. Como decía, hasta que llegue a su tope la maldad de los amorreos, entonces ahí yo traigo la gran liberación de Egipto. Entonces, de la misma manera, Dios está esperando, ya tiene una línea trazada, pero está esperando los instrumentos de Dios que puedan cambiar una generación. De hecho, hoy tocabas, tía, un punto que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Y esta es parte, no tendría ninguna razón de ser si no entra en esa dimensión de fe, que abre herencias que son sumamente ricas y que al verlas, al conocerlas, al probarlas, puedes entonces ver lo diminuto que es la herencia, por así decirlo, de la era en la que vivimos, lo diminuto
que es el egoísmo humano de simplemente vernos en un límite de tiempo completamente desligado de la eternidad. Y es solamente al entrar en esas dimensiones de fe, de riqueza absoluta, de riqueza realmente sustanciosa, no algo que te puede ofrecer un momento, no algo que te puede ofrecer el contexto en el que vivimos, de ninguna manera, pero son ya ámbitos de eternidad en los que al sumergirnos y entrar en ellos, somos hechos herederos. Y es desde ahí que entonces nuestra vida misma empieza a ser el símbolo, por así decirlo, empieza a ser nuestra vida misma es el anunciamiento de un día que viene, que está fuera del contexto lineal en el que vivimos, fuera del contexto, fuera de los límites de la era, fuera de las leyes de la era, fuera de las restricciones de la era en que vivimos. Obviamente, cuando hablamos del arca de Noé y, y estos días que condenan al mundo, estamos hablando de un aislamiento también, porque Dios separó a Noé y entró pues, en un tiempo dimensional, por decirlo de alguna manera. Era un arca, pero en nuestro tiempo pues, es una dimensión en la que escuchamos a Dios, en la que aprendemos una dependencia absoluta de a dónde Él nos quiere dirigir. Esto es una de las cosas que yo vi durante la pandemia, es que Dios quería dirigirnos a cosas nuevas y que mucha gente nada más estaba esperando que terminaran las restricciones para volver a hacer lo mismo. Cuando Dios claramente dijo, entra en tu aposento, espera a que pase la indignación. Quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo importante, porque hay mucha maldad y necesito que entren en esta soledad conmigo. Y mucha gente simplemente no lo hizo, otros sí lo hicieron. Y creo que esto tiene que ver mucho con lo que Dios nos quiere hablar acerca de cómo condenar al mundo por medio de la fe. Yo creo que es interesantísimo lo que acabas de decir ahorita, mamá, porque creo firmemente que estos 2 años que tuvimos de pandemia fue un tiempo de arca, fue un tiempo de un antes y un después, y que los que verdaderamente tomaron ese tiempo para morir al sistema, hoy en día no somos capaces de volver al sistema, ni de ver al sistema, ni de vernos en el sistema, porque ya salimos del sistema. O sea, yo era de esas personas que era un cadáver completamente muerto en el sistema. O sea, yo era una de ellas. O sea, la misericordia del Señor de sacarme, de meterme en el arca, es algo que a veces es hasta complicado de entender. Pero una vez que te sumerges en esa dimensión de arca, es imposible volver a regresar a la Babilonia, al mundo, al sistema, y hay quizá muchísimas personas cerca de ti, de parientes incluso muy, muy, muy cercanos, que están metidos en el sistema, y ahí es donde yo tengo ese encuentro con Noé, donde digo, aquí él me entiende perfecto, porque sabe lo que es cuando esa persona a la que amas está todavía en el sistema y tú estás adentro del arca, pero sabes que tú tienes que soltarte con Dios y quedarte en el arca y dejar que Dios sea Dios. Y permanecer en el arca, como decía Simón, no te muevas. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Y solamente podemos entender esa quietud estando en ese silencio del arca, no en el mundo, no en el sistema. Amén. Yo recuerdo una oportunidad, tuve una experiencia en el espíritu y entré a esta arca. Fue la primera vez que la vi así en 3D, digamos. Y empecé a ver, claro, que habían dimensiones dentro del arca, dimensiones del espíritu dentro del arca,
pero fue también, y me tomo de lo que venimos hablando, fue también la primera vez que yo me di cuenta, porque había leído el pasaje cientos de veces, lo había escuchado también cientos de veces, pero fue la primera vez que me di cuenta que efectivamente el arca era otra cosa, no era un barquito. Era un diseño muy exclusivo para ese momento, que tenía como fin trasladar a Noé de una posición a otra, de un mundo que moría a un mundo que comenzaba, y que al mismo tiempo, como hemos venido viendo, no tenía no tenía forma de que él lo controlara. O sea, cuando Noé entra a este arca, él está consciente que él no va a poder controlar absolutamente nada de lo que pase ahí. Entonces, es parte de esto. Y al punto que quiero ir es que Cam, por ejemplo, que sabemos que después Noé tiene que ponerle límite a Cam con esta maldición. Cam es alguien que entra al arca, sale del arca, pero quiere funcionar en el mundo nuevo con la lógica del mundo antiguo. Y digo esto porque obviamente tuvimos un año de guardarnos todo, el 2020, y yo veo gente que salió de eso a querer funcionar como antes de eso. O sea, y a uno ve, bueno, hay personas que podrían decir, oye, qué fuerte que fue Noé cuando le lanza una maldición a Cam por todo lo que pasó, pero en realidad lo que Noé está haciendo, conociendo lo que fue el mundo antiguo, le pone límite a Cam con esa maldición. Lo pone por debajo del otro hermano porque tiene que limitar eso, porque el mundo nuevo ya no va a ser como el mundo antiguo. Entonces, Noé fue quien vio cómo Dios juzgó al mundo, y como entendió cómo Dios juzgó al mundo, dice esto no se puede volver a repetir. Y en ese no se puede volver a repetir es que pone a Cam al final, abajo. Todo esto lo digo para decir que efectivamente la iglesia está en un cambio de época. Yo personalmente creo que nos va a durar por lo menos 7 años esta turbulencia, hasta el 2026 por lo menos, 2027 vamos a estar viendo la luz, pero a lo que voy es que en este transcurso efectivamente van a haber personas que van a estar dentro de este proceso metido, dejando que Dios controle, digamos, que Dios sea Dios, que Dios sea soberano, eh, y entonces vamos a salir, vamos a movernos en el transcurso, digamos, de todo esto, a mundos nuevos, a situaciones nuevas que el Señor nos va a ir presentando, como iglesia, pero va a haber gente que habiendo entrado, habiendo sido parte del proceso, habiendo ido a cortar los maderos para construir, poniendo en el caso de Cam, quieren seguir funcionando una vez bajándose, funcionando como se funcionaba antes. Y entonces Dios va a tener que poner límite y decir, ok, te vas a tener que quedar por debajo de todo tu hermano. Yo creo que por ahí va haciendo la alegoría a lo que viene y a lo que está ocurriendo ahora, por ahí por donde estamos yendo. Ahora, si quisiéramos resumir y decir entonces, ¿qué es lo fundamental de toda esta historia? Lo que decía Anita, bueno, y todos han dicho, fe. Fe para entregarse completamente al Padre y ganas de soltar y dejar que Dios sea Dios, porque en realidad el querer controlar es porque muy por debajo no creo que Dios sea Dios. O sea, ese es el asunto. Cuando quiero controlar es porque muy por dentro de mi corazón algo me dice que Dios no es Dios. Entonces tengo que renunciar a esa idea diabólica y dejar que Dios haga y creer. O sea, poner toda mi fe, tomar esa medida de fe que tenga, ese granito mostaza, y decir, como decimos aquí en en el encuentro del séptimo tipo, voy a subir la apuesta con este granito mostaza, pum, lo lanzo, voy a todo con este granito mostaza. Ahí está, estoy poniendo todo mi depósito ahí a lo que Dios haga. Una cosa que siento que es importante definir es, estamos usando la palabra morir al sistema, morir al mundo. Y creo que es importante redefinir esto en la mente de la gente. Porque, ¿qué es un sistema? Acabamos de decir, de leer lo que Jesús le dice a Tomás. El que ha comprendido el sistema se ha encontrado con un cadáver. Entonces, ¿cuál es el primer análisis? Un sistema no solamente es
pues cómo funciona el mundo fuera de la iglesia. La iglesia puede estar perfectamente metida en una cantidad de sistemas. Entonces, esto es lo que es importante analizar. O sea, un sistema es todo lo que inevitablemente no funciona. Inevitablemente es un cadáver. Inevitablemente no lleva a la vida eterna. Formas de hacer las cosas que inevitablemente no llevan a una prosperidad espiritual en la gente. Eso es un sistema. Un sistema es algo que controla tu vida. Dios jamás pretendió que un hombre controlara la vida de otro hombre. Es un sistema. Un sistema es estar haciendo cosas que al final pasaron 20 años y dices, no, pues es que mi vida espiritual sigue igual. Es que estás en un sistema. O sea, no hay una evolución del espíritu. Entonces hay gente que dice, es que yo evoluciono en el espíritu porque ya tengo visiones. Bueno, qué bueno que tengas visiones. Dios mismo, Jesús mismo también dice, en aquel día me dirán, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Yo les diré, apartados de maldad, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Entonces, crecer espiritualmente no significa tener un don. O sea, tengo que analizar en mi vida espiritual, en cómo estoy haciendo las cosas. Si estoy en un sistema que no me está ayudando, tengo que morir ese sistema. Si no estoy evolucionando en lo que estoy haciendo en la comunidad de creyentes en la que estoy, a lo mejor estoy en un sistema. Entonces, Dios quiere meterte en algo en que realmente tú dependas completamente de Dios. Un sistema muy claro es que una gran cantidad de gente depende de lo que dicen terceras personas para hacer su criterio, para hacer su creencia. Entonces, cuando hablamos de mundo, hablamos de una conciencia, hablamos de una forma de pensar, hablamos de una estructura de pensamiento, donde ya sabemos, pues por todas las enseñanzas de Emerson también, que se va formando esa conciencia hasta desde que nacemos hasta los primeros 6 años. Y en esa forma de pensamiento, pues ya se infiltraron una cantidad de sistemas de este mundo. Entonces, cuando hablamos del mundo, no necesariamente quiere decir me voy a ir a emborrachar y me voy a una fiesta impía. No, el mundo tiene que ver cómo piensa el hombre versus cómo piensa Dios. Entonces, todo sistema de conciencia o todo sistema de pensamiento que lleva al hombre a hacer las cosas sistemáticamente como las hace el hombre, sin estar dependiendo de Dios, ya cayó en un sistema. Entonces, o hago las cosas por fe o hago las cosas por un sistema. O sea, yo puedo adorar a Dios por la fe, creyendo que voy a tocar las dimensiones del cielo, creyendo que voy a ver los ángeles de Dios, creyendo que me voy a encontrar con Él a cara descubierta. Estoy adorando con fe. O puedo simplemente hacer una serie de cantos, empezar a cantar, porque si ya simplemente estoy llenando un momento que se llama el momento de la adoración, entonces la adoración ya la volví un sistema. Entonces es muy importante entender cuando algo pasa de que empezó a ser glorioso, empezó a ser hermoso y se volvió sistema. Y al volverse sistema, se volvió cadáver. Entonces lo que Noé entendió es que iba a entrar a algo completamente nuevo. Lo nuevo es vida. Todo lo que es vida se renueva. Todo lo que es vida es fresco. Todo lo que es vida no lo tengo que estar ensayando. Todo lo que es vida es completamente transformable todos los días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todo lo que proviene de Dios es una novedad de vida completamente. Todo lo que se fue haciendo un sistema, vamos a hacer las cosas de esta manera, A, B, C, punto A, punto B, punto C, 1, 2, 3, 4, se volvió sistema, se volvió muerto y no me ayuda para nada. Entonces ahí es donde Dios está el punto. Ahí es donde Dios está diciendo, a lo mejor toda la forma en que mis hijos están manejándose tiene que ver con un sistema de este mundo. ¿Cuántos sistemas de este mundo no se han infiltrado ya en la iglesia? ¿Por qué? Porque es muy importante ser próspero, porque es muy importante que la iglesia crezca y empezamos a infiltrar sistemas de multinivel, bla, 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 bla.
Y Dios dice, párenle, porque estoy apareciéndome, hay una parucía divina en la que quiero que pongan atención porque voy a cambiar los tiempos, voy a cambiar la época, voy a cambiar mi creación. Y necesito gente que comprenda el sistema. Selah, ¿no? Selah. Comprenda todo el sistema de muerte y que Dios mismo nos revele en dónde seguimos atorados y qué parte de nosotros sigue metida en el sistema. Porque puede haber muchas partes a las cuales nosotros inclusive somos ciegos y pensamos que estamos y que vamos y como mencionábamos la clase pasada, estamos viendo la montaña y a lo mejor no estamos llegando a la profundidad y a lo alto por el lado de la profundidad, sino por el lado superficial. Entonces, realmente necesitamos adentrarnos en esas aguas, así como el Señor puso esta arca en esas aguas, necesitamos adentrarnos en las aguas y que sea el Señor mismo, que sea Jesús, que sea el Espíritu de profecía, el que nos muestre a qué áreas tenemos que morir, qué hay de Babilonia todavía en nosotros y empezar a romper, a que toda esa parte de fuera de la semilla sea totalmente muerta para que salga lo que tú decías, esa vida que siempre está fluyendo, ese fluir de la vida, ese fluir del espíritu que se renueva todos los días. Yo creo que quiero hacer poner un punto aquí en cuanto a, yo me he dado cuenta que una de las cosas que nos afectan como iglesia en general y que empezamos a transformar las cosas vivas de Dios, las queremos transformar, las queremos, digo, porque al final nunca se logra, porque obviamente están vivas, pero tratamos de retenerla. Como iglesia a veces se trata de retener algo que es vivo de Dios, y al tratar de retenerlo y en este sentido controlarlo, se crea un sistema para que imite eso, para que reproduzca esto. Y entonces lo hacemos tal vez cuando hay que evangelizar, se crean los 5 pasos para hacerlo, la fórmula para hacer esto otro, y entonces cuando uno empieza a mirar todo la gama de cosas que la iglesia puede hacer, cómo adorar, cómo evangelizar, cómo manifestar el reino, me empiezo a dar cuenta que en cada una de ellas se ha tratado de establecer una estructura con 5 o 6 pasos a seguir, digamos, y entonces esto se empieza como a cristalizar, a poner duro, digamos, y empieza a perder la vida. Y cuando uno llega al Señor, inicialmente no conoce nada de esto, digo, en mi caso, por ejemplo, que no tenía ningún encuentro con el Señor, no conocía nada de esto, solo quería adorar, solo quería manifestar el reino de forma espontánea, y en cierto momento, como al año, me di cuenta que me estaba secando porque estaba cambiando esto que era vivo por los esquemas que me estaban enseñando, que tenía que seguir. Y entonces que si no seguía ese esquema, entonces me estaba equivocando, porque detrás de esto está todo el espíritu de la academia detrás. O sea, diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es así, esto es así, y haciendo la discusión de los versículos y todo el asunto, argumento contra argumento. Entonces, en base a eso, me decía, no, estos son los 5 pasos, esta es la forma de que tú tienes que evangelizar. Ah, no, pero es que yo lo hice así. Ah, sí, qué lindo, pero esta es la forma en que tú tienes que hacerlo. Entonces, una vez que terminó ese año, yo ya me sentía que me habían succionado entero. Y la única forma de sacudirme esto fue volviendo a la forma espontánea inicial. Y ahí obviamente empieza a caer en la categoría de medio loco. Gracias a Dios, tuve hermanos en la fe con un corazón realmente que amaban al Señor, y se dieron cuenta que no estaba rayándome, porque también por otro lado también yo me sujetaba bastante a las autoridades de la congregación. Entonces por ese lado también tenía el beneplácito de que hiciera toda esta locura. Pero lo que quiero ir es que cómo el ser humano, en su necesidad de controlar, somos tan proclives, tan inclinados a construir esquemas
de las cosas que son vivas. Y creo que aquí estás dándole exactamente al punto clave, Simón, porque si volvemos al origen, si volvemos al principio, si volvemos a la caída, cuando el hombre cae y come del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, quiere ese conocimiento. Y volvemos a lo mismo. Oye, ¿qué sistema fue el que te funcionó este? Dame ese conocimiento. Entonces, en vez de nosotros ir a alimentarnos del árbol de la vida, que es Jesús, vamos y nos alimentamos del árbol del conocimiento, que es el que tiene el sistema de los 5 pasos, en el cual a esta hora adoras, a esta hora haces... Entonces es un sistema, pero no deja de ser un árbol de conocimiento. No es la vida misma, no es el Espíritu de Jesús alimentándote y transformándote desde dentro todos los días. Y por eso dice el apóstol Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Esto no quiere decir que no haya maestros y que no haya todo, pues una organización dada por Dios. Pero lo que quiero enfatizarme es que nosotros, si tenemos la unción del Santo, si somos el cuerpo de Cristo, y nuestro cuerpo está sujeto a la cabeza, dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos necesidad que nadie os enseñe? Cuando Juan escribe esto, obviamente no existe el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, pues muy poca gente tenía acceso a ello. Entonces, si eras judío, pues ibas a la sinagoga donde a lo mejor tenían un rollo. Pero si eras gentil, pues no ibas a la sinagoga y no tenían ningún rollo. Pues no tenían nada en donde basarse. Entonces Juan les dice, no, el Espíritu de Dios os ha sido dado y vosotros tenéis la unción del Santo para que os enseñe cómo dirigirse a Dios, cómo conocer a Dios, cómo recibir la revelación de Dios. Eso nadie te lo puede enseñar, solo el Espíritu de Dios dentro de ti. Por eso Jesús dijo, de vuestro interior correrán fuentes de aguas de vida. El que bebiere de estas aguas nunca más volverá a tener sed. Entonces Jesús está hablando de beber de las aguas que salen de nosotros mismos cuando dejamos que el Espíritu nos instruya. Entonces cuando aprendes ese caminar a vivir de las aguas que están fluyendo de ti, porque yo te puedo dar de mis aguas, y mis aguas pueden ser muy buenas para muchos, o tus aguas pueden ser buenísimas, me encanta beber de las aguas de muchos, pero las aguas que quitan la sed es cuando yo dejo que mi espíritu empiece a fluir, cuando yo dejo que la vida del Padre, el árbol de la vida en mí, empiece a fluir y yo empiezo a beber de esas aguas. Entonces se me quita la sed porque aprendo algo. Aprendo que todas las respuestas sobre mi vida, sobre mis cuestionantes, vienen de Dios y habitan dentro de mí. Y cuando aprendo eso, se me quita la sed de andar buscando a ver quién me da una profecía, a ver quién me pone una mano, a ver... No. O sea, qué bueno tener la comunidad de los hermanos, qué bueno que nos necesitemos los unos a los otros, todo es precioso y es importante. Pero el conocimiento de Dios tiene que venir de dentro de ti. Y nos podemos ilustrar los unos a los otros y darnos cosas hermosas los unos a los otros. Pero lo que te mantiene firme, lo que te mantiene como un ancla, lo que te hace seguir adelante hacia tu propio destino, es el beber de tus propias aguas que Cristo puso a ti. Amén. Amén. Y quiero tomarme de esto, porque con este momento en que Noé dice que se emborracha, y es cuando Cam incurre, digamos, en no cubrirlo, pienso yo, y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, dicen por ahí, pienso que Noé en realidad no estaba emborrachado en el sentido de la fiesta, estaba borracho en una experiencia en el espíritu, porque dice que él plantó una viña y de esa viña bebió. Y todos sabemos, los que hemos leído Enoc, que Enoc dice que cuando el mundo nuevo venga, dice en su profecía, se plantarán viñas, dice él. Y entonces Noé, que era el nieto de Enoc, a todo esto, tenía una línea por ahí de fe, Noé hace exactamente eso cuando baja el arca. Lo primero que hace es plantar una viña. O sea, él sigue la instrucción de la profecía que venía, de lo que se venía profetizando de antes
por su abuelo. Entonces, yo creo que efectivamente su borrachera, en realidad, que él ya no tiene el control, lo voy a poner así. No es una borrachera física, no es una borrachera de alcohol. Él no tiene el control. Él ya renunció completamente a controlar las cosas. Y en este episodio, él está con el árbol de la vida, que en este caso representa la viña. Él está bebiendo del árbol de la vida y entonces está en un éxtasis en el espíritu. Y ahí es cuando Cam ve esto, no con los ojos del nuevo mundo, sino que lo que ve no lo entiende, porque lo está pesando según los ojos del mundo antiguo. Y esto es muy propio de los cambios de tiempo, de los cambios de época, que los que están mirando con los ojos antiguos dicen, este vino nuevo es malo. No, este vino nuevo sáquenlo. Pero el que está en el vino nuevo dice, no, yo estoy bien aquí. Jesucristo mismo dijo, el que vio el vino antiguo, lo más probable es que diga, no, este vino nuevo es malo. Dice, pero en realidad este es un vino nuevo que viene de parte del cielo. Entonces, al final, a lo que quiero ir con esto, es que siempre hay un choque, digamos, que puede, lo estoy nombrando con personas, pero a veces está dentro nuestro. O sea, a veces la mirada antigua está dentro nuestro peleando con lo nuevo de Dios. O sea, por un lado hay una parte de nosotros que quiere sumergirse, emborracharse, lo voy a poner así, del espíritu, y hay otra parte que dice, no, no te emborrachís tanto, contrólate, sea un poco más académico, o sea, ¿qué van a decir de ti? Por favor, argumenta eso que estás diciendo con unos 10, 20 versículos. O sea, hay una parte dentro de nosotros que busca siempre volver al control. Y ahí es donde nos toca decir, no, me prefiero sumergirme a lo que el Espíritu me quiera llevar junto al árbol de la vida. Y de ahí parto, Simon, en también ver que estas directrices que nos empiezan a llevar en caudales y verdaderamente en un río y en un caudal que va fuera de cualquier dinámica de estructuras vacías, de contextos, hablabas, tía, de conciencia, así entendida como la manera en la que la época en general, la población de esa época alcanza a ver el mundo, empiezas a ser guiado diferente, y esto tiene que ver, ninguno de nosotros estamos exentos, todos tenemos la eternidad puesta adentro de nuestro corazón, o sea, estamos hechos con ese lenguaje eterno. No venimos del contexto, no venimos de la época, no venimos del mundo y su conciencia, venimos de lo eterno, siendo completamente capaces de escuchar de la eternidad algo que por su verdad se opone completamente a la realidad en la que vivimos. La veíamos hace unas semanas, esa ilusión, el mundo como ilusión, el mundo como algo no tan real como la eternidad que nuestro corazón alcanza a escuchar. Y es una puerta grandísima para volvernos aquellos grandes montes y para poder ser proyectados para vencer la era en la que vivimos. Y por lo tanto, los días de Noé, si existen estos heraldos de justicia que alcanzan a amplificar la eternidad que escuchan, entonces hay una dimensión de días de Noé. Y pienso que a diferencia de Noé, que estaba aquí antes de que viniera Jesús, antes de que estuviera aquí Cristo, estando Jesús ascendiendo, hizo algo para nosotros. Y es que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Noé le tocó ser un elegido. Y de verdad no tengo nada en contra de que haya uno. O sea, qué cosa tan más maravillosa que con uno puede condenar al mundo. Uno por su fe puede condenar al mundo. Pero Jesús, siendo el primogénito entre muchos hermanos, también dobla la apuesta, como bien dice Simón, que ya hemos usado varias veces aquí, para que haya muchos, para que tal vez no sea uno, pero saber que entre varios
tal vez mucha gente, personas no conocidas, pero que están en su habitación buscando del Señor y escuchando de Él, su espíritu se despierta, su corazón se despierta y son levantados verdaderamente con la fuerza para condenar el mundo, su época, sus restricciones. Y en esa unidad que hablas, que obviamente es en el espíritu, porque en la mente natural no podemos tener unidad, cada cabeza es un mundo y es imposible, pero la palabra de Dios dice que la unidad es en el espíritu. Y es cuando Dios empieza a despertar los espíritus y empieza a sumergirlos en esa arca divina que es la deidad, que es entrar en las dimensiones del Padre, entrar en las dimensiones del Hijo, en la llenura absoluta del Espíritu Santo, donde podemos reparar las brechas, reparar las grietas que hay. Si yo veo la iglesia, una de las cosas que a mí más me parte ahorita en la vida es ver la iglesia en la fragmentación tan terrible que está. Por eso Dios necesita gente del Espíritu, una generación que va uniendo. En el Espíritu podemos unir las coyunturas, en el Espíritu podemos reparar los portillos, podemos reparar las grietas que hay entre unos y otros, porque si estamos en la mente de Cristo, si estamos en ese Espíritu de Dios, pues ahí estamos en una unidad tremenda. Y como dice la Escritura, uno puede contra 1000, pero 2 contra 10,000. Y es lo que está buscando Dios. Está buscando la gente en el espíritu, porque los sistemas lo que hacen, la academia lo que hace es contrapuntear uno con otro. Es fomentar el control, es fomentar cuántos números tengo, es fomentar, no, yo sé mejor que tú. Es fomentar el espíritu de Grecia, la competencia. Pero justamente lo que Dios quiere hacer y donde está el poder verdaderamente de Dios es en esa unidad en el espíritu, donde ya dejé de ser yo, ya dejé de ser todos mis conceptos, mis ideas que yo pueda tener, mis teologías que yo pueda tener, porque anhelo con todo mi corazón ser uno contigo, ser uno contigo, ser uno contigo, porque ahí está la fuerza del Espíritu. Ahí es donde se imparten en el cielo dones espirituales. Y cuando estamos unidos en el Espíritu, yo puedo transferir sobre ti en un instante dones que están en mi vida, que quizás me tomaron años para que se formaron. En esa unidad pueden fluir como el agua fluye en el caudal de un río, de uno al otro, y ahí es donde vamos creciendo todos en la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Yo creo que en este mismo espíritu de unidad, en este mismo espíritu de ser uno en Él, de unicidad en Él, yo creo que es parte de este nuevo mundo también. Esto mismo que está relatando es parte de este nuevo mundo, es parte de lo que Dios empezó a hacer ya. Está deponiendo carteles, está deponiendo todas estas murallas que nosotros en algún momento creamos por nosotros mismos dentro de la iglesia, pero cada vez tienen menos valor, cada vez tienen menos peso a la hora de relacionarnos como hermanos. Yo tengo amigos que lo amo porque me aceptan todas mis cosas raras, aunque algunas no la entiendan, digamos. Incluso al principio algunos pueden estar muy en desacuerdo conmigo y yo feliz con eso, porque en el interior seguimos siendo uno. O sea, en el interior podemos estar horas conversando y ellos completamente en desacuerdo, todavía no entendiendo de qué le estoy hablando, y aún así terminamos el café, por decirlo así, se acaba el café y seguimos siendo amigos y seguimos riéndonos y seguimos unidos por dentro, no con esta idea de que tengo que estar de acuerdo en tu interpretación hermenéutica para entonces ser tu hermano, sino en una unidad del espíritu. Y yo creo que la iglesia va caminando hacia allá, en ese sentido, en donde la prueba que tenemos de nuestra hermandad es la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, el temor del Señor en todos nosotros, o sea, un fervor por darle a Él devoción, por seguirlo, y en ese sentido podemos estar todos juntos, y tal como lo dice Anita, es increíble cómo se empieza a dar esta impartición mutua, a veces sin ni siquiera pronunciar ninguna palabra,
Simplemente de repente llega alguien y te dice, oye, eso que nos dijiste hace 2 semanas me acaba de pasar. Me acaba de pasar y entonces ahora sí que estoy viendo exactamente lo que tú me estás entendiendo, pero de paso entré por otro lado y entonces lo que yo estoy experimentando es similar, pero no es igual y ahora también tiene algo que te retroalimenta. Entonces, ese el camino del nuevo mundo y pienso que también en Noé se da esto, se da muchísimo, porque a pesar de que Noé recibe la orden inicial, son su hijo, incluyendo, y voy a decirlo así, incluyendo a Cam, porque Dios no se deshace de Cam, solo lo pone por debajo del otro hermano, pero son sus hijos los que llenan la tierra y la llenan con este nuevo mundo que nunca más fue como el anterior. O sea, la meta se cumplió. Efectivamente fue tal como dijo Dios. El mundo no volvió a ser como fue anteriormente. La maldad no alcanzó los niveles que alcanzó antes de Noé, nunca más. No hubo de nuevo ángeles, digamos, pervirtiendo a la hija del hombre. O sea, no se llegó a ese punto, los nefilim desaparecieron. Entonces, nunca más, digamos. ¿Por qué? Porque realmente se completó y el nuevo mundo llegó así para quedarse. Entonces pienso que en ese sentido la iglesia también, en este cambio de época que estamos incluso viviendo ahora, yo pienso que va a ir en un crescendo, como dicen los italianos, así como la música va aumentando hasta que llega la fanfarria final. Yo creo que en ese crescendo vamos y va a haber un momento en que va a haber una unidad en el espíritu más importante que otro tipo de formas de juntarse. Amén. Pues ese es el sistema de la vida que Dios creó. El que realmente pudiésemos ser hijos de Dios y amarnos en esa identidad de familia, que es lo que hubo en el arca de Noé. En el arca de Noé Dios nos salvó una organización, no salvó una familia, los que tenían sentido de familia. Salvarás tú y tu familia. Por eso ser la familia de Dios es algo muy importante en el concepto de esta nueva tierra o de esta nueva era que está empezando. No me gusta el término nueva era, de esta nueva época que está empezando. Hay un sentido de familia entre nosotros. Somos los hijos de Dios, somos los hijos de luz, somos los hijos del cambio. Somos los sumergidos en el arca. Somos los que estamos llegando a otro lado. Y sé que no hemos llegado. Sé que vamos siendo llevados por unas aguas que todavía se sienten debajo de nosotros, conduciéndonos, llevándonos hacia algo completamente desconocido, pero que va a cambiar completamente todo lo que está sucediendo sobre la tierra. Entonces, el romper esas estructuras religiosas de sistemas es lo que Dios nos está llamando a todos. Y a lo mejor te da miedo. Yo creo que a Noé le dio mucho miedo. Cuando el momento que se cerró el arca, ha de haber sido un momento espantosísimo para Noé y para su familia. Entonces, hay veces que Dios nos lleva a cosas que al principio nos dan miedo, pero ahí es donde está la fe. La fe es un caminar, pues como lo dijo con Abraham. O sea, Abraham a lo mejor pues le estaba pasando de todo cuando iba camino a Moriah para matar a su hijo. O sea, le dio un miedo espantoso. O sea, no era como que, ay, ya soy el padre de la fe. No, se le estaba rompiendo todo. Y es necesario que se nos rompa todo para entrar a donde Dios quiere que entremos. Bueno, y habiendo dicho esto, pues cerramos este programa, Encuentros del Séptimo Tipo, en las dimensiones del séptimo día, las dimensiones del cielo, en las cuales Dios quiere levantarte en formas como jamás te has imaginado. Así que Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, aquí en Encuentros del Séptimo Tipo. Dios les bendiga. Ana, Lore, Simón.